Shalom, shalom, mis queridos y amados hermanos, que la paz del Eterno sea con todos y cada uno de ustedes, que sea prosperándoles y guardándoles en medio de todas estas situaciones de Avodah Zará que se da en nuestro país y que es triste, pero pues así está la cosa. Entonces pues oramos porque el Eterno nos dé la fortaleza para permanecer firmes y dar testimonio incluso, porque son tiempos a donde también con la ayuda del Eterno tenemos que dar testimonio del único Dios verdadero. Bueno, vamos a iniciar la reflexión de la epístola o el Sefer a los Gálatas por el apóstol a los gentiles, Rab Shaul. Y entonces estamos en el Perec 1 y dice así: Pablo, un apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Yeshua el Mashiach, por Dios Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo a las comunidades de Galacia. Shalom y gracia a vosotros de Dios nuestro Padre y del Adón Yeshua Mashiach, el cual se entregó por nuestras transgresiones para librarnos de esta mala edad presente, según la voluntad de nuestro Padre, Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, pues empieza con una exaltación, reconociendo que Rab Shaul ha recibido el apostolado. El apostolado es una palabra ya transliterada al español, pero que la palabra que está atrás de todo esto es Shaleach. Shaleach es el enviado, Shaleach es el ungido, Shaleach es el que el Eterno en su abundante misericordia le ungió, le embarró. Eso es lo que significa Shaleach. Shaleach es el enviado, el embarrado, el ungido para poder llevar a cabo una misión. Todas aquellas personas que el Eterno los ha escogido y escoge y nos escoge para servirle, debemos entender, mis amados hermanos, que Dios, quien es bondadoso y misericordioso, nos tiene en su mano, y que como Rab Shaul, en una manera muy especial, dice: no de hombres ni por hombres, es el apostolado, el llamado, el ser enviado. Él no era enviado de hombres ni por hombres, sino por Yeshua el Mashiach, porque él era y fue el que le transmitió, el que le dio. Allá, se recuerdan, allá en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, hubo una revelación que se narra, por cierto, allí, no en ninguna de las cartas. Incluso Rab Shaul no lo comentó, pero sin embargo trascendió esta situación tan importante que fue el llamado de Rab Shaul al servicio del Eterno, pero que básicamente recuerden que, por ejemplo, en el caso de Kefa, de Matai, de Yohanan, de Jacob, todos los 12 discípulos, ellos servían de alguna manera al Mashiach, a Yeshua, porque dejó una responsabilidad sobre sus discípulos en todos ellos, y que esos discípulos después fueron considerados Shaleach, es decir, enviados. Y esta situación importante era para poder hacer discípulos en todas las naciones y enseñar todas las cosas que nos había enseñado. Desde luego, Yeshua enseñó Torah, desde luego Yeshua enseñó halajot, formas de que podíamos o debíamos de vivir en las formas adecuadas que nos permite. Ya estamos hablando nuevamente de las halajot, y nada más recordándoles que la halajot es la manera de caminar. Dice el término halajá significa caminar,
y por implicación caminar el mandamiento. Es decir, cómo nosotros ponemos en práctica el mandamiento, cómo nosotros lo hacemos carne. Porque está el mandamiento en la letra, en el espíritu de la letra, y entonces esto nos lleva precisamente a poder encarnarlo, como nos enseñan nuestros maestros. Debemos entender que esta sabiduría dada del cielo, ahora entendemos que cada mandamiento, cada misbah, hukim, ispatín, tiene un propósito importante en nuestras vidas, y eso es algo extraordinario porque nosotros somos medios para encarnar esos mandamientos en este mundo y promover de alguna manera el bien, la luz, el conocimiento y sobre todo la fuerza, la energía que trae la Emet a través de nuestras vidas, a través de cumplir los mandamientos que son tan extraordinarios. Y en este caso, por Rab Shaul tenía una responsabilidad muy grande y continúa diciendo, y por Dios, o sea, sí, Mashiach lo mandó, pero al final del día, quien hace posible todas las cosas, el que da el masal, es decir, el destino profético y todo lo que iba a acontecer en nuestras vidas, es el Eterno quien es bendito. Dice, y por Dios Padre que lo resucitó de los muertos. Es decir, al final del día, aparentemente como que le da el lugar a Mashiach Yeshua. Y sí, porque es nuestro maestro y le debemos honrar, pero reconoce que el único que le debemos que entender que Él es el origen de todas las cosas de la vida, de la Torá, del bien y aún del mal, es precisamente el Eterno quien es bendito. ¿Por qué? Porque Él utiliza incluso las cosas, la adversidad, para poder ayudarnos a elevarnos. De lo contrario, si no hay adversidad, si no hay cosas negativas, no podemos elevar nuestra emuná, no podemos elevar nuestra vida, no podemos deshacernos de las luchas y las pruebas del Yetzet Hará, y por esa razón tenemos que luchar y tenemos que vencer todas estas situaciones graves, muy graves. Y dice, y todos los hermanos que están conmigo a las comunidades de Galacia. Bueno, Rab Shaul tenía su grupito, un grupo que servía con él, un grupo que se dedicaba a apoyarlo a él y apoyar a las comunidades. Un hombre no puede hacer las cosas solo, y eso lo sabía Rab Shaul y lo aprendió del maestro. El maestro por eso tenía sus discípulos, porque por un lado les tenía que enseñar, pero también los tenía que capacitar para realizar y hacer la labor que él les había de dejar. Y lo mismo sucede con Rab Shaul. Rab Shaul sabía que cualquier chico momento él ya no iba a quedarse acá. A veces nosotros pensamos que nos vamos a quedar aquí, no sé, no, eso no. Todos vamos de paso, y sean jóvenes o sean con años, sea como sea, al final del día nos vamos a ir, y el Eterno sabe cuándo y cómo nos vamos. Lo más importante de todos, mis queridos hermanos, es cómo estamos viviendo la vida, es cómo nosotros empleamos nuestro tiempo, es cómo nosotros obedecemos a Hashem, es cómo nosotros miramos con cariño y amor a nuestros hermanos, es como nosotros alumbramos a otros con nuestro testimonio, con nuestra manera de actuar, con la manera de hacer negocios. Estaba yo platicando con un hermano al final de Shabbat, que nos visitó del Estado de México. Estaba platicando con él y me dio mucho gusto que es un hombre con mucha fuerza, con mucha energía,
y muy bendecido por el Eterno, porque el Eterno le dio la habilidad de poder hacer negocio. Y a mí me platicaba y me da mucho gusto por esos hombres que saben hacer negocios, que se mueven, que se levantan y que se han levantado desde la nada y que hoy pueden vivir bien con sus familias. Y eso me da un gusto extraordinario. Y eso es precisamente porque todas esas habilidades y esas capacidades han sido dadas del Eterno, y como decía yo, así también las capacidades espirituales para servirle. Y Rab Shaul lo sabía, y sabía que tenía también que entrenar a sus discípulos, y por eso dice, y todos los hermanos que estaban conmigo, a las comunidades de Galacia. Galacia era una zona, como por ejemplo decir acá en México, ¿qué se te hace el Estado de México? Hay muchos municipios en el estado de México, y bueno, así Galacia es como decir Veracruz, y sabemos que hay muchos municipios de Veracruz o de Puebla o de Oaxaca o de, no sé, de cualquier país, de cualquier estado. Eso es lo que está hablando Rab Shaul. Está hablando que de la zona había ahí comunidades, no una comunidad, porque no le escribe cuando habla de los Gálatas, está hablando de la área, está hablando del área, ¿sí? Está hablando del área. Entonces estamos hablando no de una comunidad, y eso se debe entender, porque muchas veces, la comunidad de Galacia, sí, es propio, pero lo mejor que se puede entender es que Rab Shaul estaba atendiendo y atendía a toda una región, y esa es la región que estaba al norte de Jerusalén. Galacia estaba al norte de Jerusalén, y por lo tanto era una parte muy pues dentro de lo que era Israel en ese entonces. Pues era una parte regular, y hoy si la vemos en el mapa Galacia, pues como siempre en el mapa de Israel, es muy pequeño. En unas horas tú puedes ir de norte a sur en Israel. De norte a sur de Israel lo puedes cruzar en unas horas. No es muy grande el territorio que tiene ahora nuestro pueblo, y Galacia era una parte muy especial. Y una cosa muy importante es que Galacia era de las comunidades del Oriente Medio, no era de ahí, sino era del Oriente Medio. Y como estaba ahí por Efeso, Colosas, todos esos lugares, entonces él se dedicaba precisamente a trabajar con la gente ahí, y se levantaron comunidades. Dice: Shalom y gracia a vosotros de Dios nuestro Padre y del Adón Yeshua Hamashiach, el cual se entregó por nuestras transgresiones para librarnos de la mala edad presente, según la voluntad de nuestro Padre, Dios de nuestro Padre. Esto es algo muy importante, y dice y anuncia a Rab Shaul el propósito que el Eterno tenía y tuvo al enviar a Mashiach Yeshua, y desde luego el por qué incluso él está involucrado en esta labor, en este trabajo de dar a conocer al único Dios verdadero. Hay mucha gente que no sabe, que no conoce, que no entiende de la verdad del único Dios verdadero, y que adora la piedra, que adora el dragón, que adora la muerte, que adora, porque mucha gente quiere ser escuchada, mucha gente quiere que se le permita tener de alguna manera ciertas cosas en esta vida, y a veces lo busca de esta manera, pero equivocadamente, porque las religiones, como dijo aquel filósofo, son el opio del mundo, el opio de la humanidad. Eso es la realidad, y realmente las religiones lo único que hacen es entretener y causar un vicio, un apego,
pero de ninguna manera dan el conocimiento del único Dios verdadero. Y Rab Shaul lo sabía, porque a donde quiera que entraba, como fue recordemos las dos cartas de Primera y Segunda de Corintios, ellos adoraban a la diosa Diana, que era muy famosa allá. ¿Qué decir acá hoy en la actualidad en México? Sabemos cuál es el santo venerado en México. ¿Y qué decir, por ejemplo, de España? Pues también sabemos que hay una pitucha allá que es también muy venerada. Entonces, hay lugares y lugares con veneración y adoración a los ídolos, y que es Abodá Zará, y que es algo que el Eterno nos manda a que nosotros confrontemos y que de alguna manera ayudemos a la gente a reconocer y que hagan entendimiento de esta verdad del único Dios verdadero. Ese Dios verdadero que nos ha capacitado y nos ha dado la oportunidad de servirlo. Estamos muy agradecidos con Hashem por habernos permitido y estarnos permitiendo servirle. Y que tu vida sea una vida de servicio como fue la de Pablo, como fue la de Rab Shaul, su nombre hebreo. Que tengas un magnífico día. Shalom, shalom.